Bienvenido a una exploración de una de las leyendas fundacionales más fascinantes y fantásticas de la historia de la humanidad. Hoy profundizamos en una historia que ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo durante siglos. ¿Sabías que Roma, una de las civilizaciones más grandes e influyentes de la historia, fue fundada por dos gemelos y un lobo? Es una historia tan entrelazada con la identidad y el carácter de Roma, que se ha convertido en parte inseparable de su mitología y tradición. Abróchate el cinturón mientras viajamos a través del tiempo y la leyenda, y desentraña la historia completa de la intrigante fundación de Roma. Nuestro viaje comienza hace más de 2700 años, en una humilde cabaña de madera a orillas del río Tíber. Es aquí donde la historia de la fundación de Roma se entrelaza con la educación milagrosa de los legendarios fundadores gemelos de la ciudad, Rómulo y Remo. Según la historia, eran hijos ilegítimos de Marte, el dios romano de la guerra, y nacieron de Rea Silvia, hija de un rey local. Temiendo la ira de su tío, el rey, Rea Silvia abandonó a los gemelos en la naturaleza para dejarse llevar por las rápidas corrientes del destino. Pero el destino tenía un plan diferente. Una loba, conocida como Lupa en latín, encontró a los gemelos abandonados y los tomó bajo su cuidado y protección, cuidándolos con su propia leche y asegurándoles su supervivencia. Es este acto de crianza y protección, simbólico de la antigua virtud romana de Luperca, el que se representa en la famosa escultura de bronce Rómulo y Remo en los museos capitolinos de Roma. Al crecer en medio de la gracia de la naturaleza y la tutela de una loba, los gemelos exhibieron una fuerza y un liderazgo extraordinarios. Estaban destinados a construir una gran ciudad. Guiados por su linaje divino y su determinación inquebrantable, se propusieron establecer la ciudad de Alba Longa, donde se decía que eran descendientes de la cercana ciudad de Troya. Sin embargo, el destino dio otro giro cuando estalló un altercado entre Rómulo, Remo y el rey de Alba Longa. En la rápida tormenta del conflicto, el rey murió y, como resultado, los gemelos se vieron obligados a huir y embarcarse en su destino de construir su ciudad. Decidieron construir su ciudad sobre las 7 colinas a lo largo del río Tíber, un lugar estratégico con gran potencial. En un intento por determinar quién tendría el honor de fundar y nombrar la nueva ciudad, Rómulo y Remo recurrieron al arte crítico del augurio, interpretar la voluntad de los dioses mediante la observación de los patrones de vuelo de las aves. Aquí surgió otra discrepancia cuando los gemelos recibieron signos divinos contradictorios, lo que provocó una acalorada discusión y finalmente condujo a un altercado igualmente acalorado que resultó en una trágica disputa fraternal, la muerte de Remo a manos de Rómulo. Ahora bien, había nacido Roma y sería la ciudad de Rómulo quien gobernaría como su primer rey. Rómulo construyó un muro protector alrededor de la ciudad que simboliza los límites de su dominio y estableció el Senado, un consejo de asesores provenientes de las familias nobles de Roma. La ciudad prosperó y la leyenda de su milagrosa fundación se extendió por todas partes, narrando uno de los mitos históricos más impresionantes. La historia de Rómulo y Remo, como todas las leyendas antiguas, es una mezcla de historia, mito y simbolismo. Su mensaje central, el poder y la unidad de la hermandad, ha tenido eco en los anales de la historia, influyendo en innumerables cuentos, desde Julio César de Shakespeare hasta los héroes hermanos de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Es un testimonio de la universalidad y atemporalidad de una historia anterior a la existencia misma de la palabra narrar historias. Lo sorprendente es cómo esta historia ha resonado tan ampliamente y persistido tan profundamente. La narrativa de dos gemelos abandonados, criados por una loba, que amplían sus dimensiones imaginativas para crear una civilización poderosa, puede parecer simple en la superficie. Aún así, debajo de la parábola se teje un complejo y matizado tapiz de intervención divina, lucha existencial,
las consecuencias de la elección, el significado del parentesco y el triunfo duradero del espíritu humano. Para profundizar en el significado de la violación de Rea Silvia, un episodio narrativo estrechamente vinculado al mito de Rómulo y Remo, es esencial comprender su importancia en la configuración del desarrollo cultural y político de Roma. El gemelo superviviente, Rómulo, inventó y reforzó una historia que describe la concepción divina y el abandono despiadado de los gemelos a una loba. Dos principios fundamentales que entrelazaron irrevocablemente la identidad de la ciudad con una autoridad divina y epicéntrica. La ilustración clásica de la loba, amamantando a Rómulo y Remo, en la mayor parte del arte romano, se conoce como el lobo capitolino, un símbolo de la ciudad que desciende de la antigüedad. Este icono fue particularmente influyente durante el Renacimiento, donde tuvo una amplia difusión. Este cultivo refleja la resonancia actual de los mitos antiguos en el desarrollo cultural, político y artístico de la sociedad moderna. La leyenda de Rómulo y Remo es un pivote esencial en la imaginación cultural de Roma, el centro de poder de un vasto imperio que, en su apogeo, se extendía por 3 continentes. La historia de las gemelas y la loba embarca el viaje de Roma desde un pequeño asentamiento mediterráneo hasta una intrincada red de territorios remotos. Más importante aún, esta descripción mitológica también revela la obsesión romana por el linaje, la herencia y la sanción divina. Para apreciar plenamente la saga Rómulo y Remo, es crucial comprender el contexto político en el que se desarrolló. Subraya la transformación política de monarquía a república oligárquica, restableciendo la estructura sociopolítica de la ciudad. Celebró la fuerza militar de Roma, glorificó un proceso de sistemas de gobierno de prueba y error, y justificó la fundación de un Estado desde un entorno primordial fratricida y regicida. La saga de Rómulo y Remo también acentúa el significado simbólico del concepto res publica, es decir, asunto público, poder público e interés público, evitando intereses individuales por el bien mayor del Estado. Este concepto, en una forma ligeramente modificada, ha trascendido a la filosofía de la democracia en el mundo moderno, ilustrando así la influencia de gran alcance de esta leyenda histórica en la civilización humana. Hoy en día, la historia de Rómulo, Remo y la loba continúa dominando la imaginación de todos los que se sienten atraídos por el vibrante tapiz de la historia y la mitología romanas. A través de innumerables formas de arte, desde pintura y escultura hasta literatura y cine, la saga ha perdurado, un testimonio de su resonancia atemporal y su relevancia duradera. En resumen, la leyenda de Rómulo y Remo, 2 gemelos abandonados criados por una loba, es mucho más que un mito fundacional. Para los romanos, fue un motivo de orgullo, una historia de origen que elevó el estatus de la ciudad y solidificó su identidad. Para los estudiosos, es un vistazo fascinante a los primeros días de Roma y los valores que su gente apreciaba. Y para el resto del mundo, es una historia seductora, tejida con hilos de intervención divina, rivalidad entre hermanos y el espíritu indomable del esfuerzo humano. No lo olvidemos, la propia Roma reconoce el carácter fantástico de su fundación. Los romanos no creían únicamente en la verdad literal de la historia de Rómulo y Remo. Comprendieron y apreciaron el significado simbólico de la historia en la construcción de una identidad colectiva. El mito y la historia no son tan distintos y separados como podemos percibirlos hoy. En la antigüedad, a menudo se complementaban entre sí, proporcionando una comprensión holística que trascendía los meros acontecimientos cronológicos. La historia de Rómulo, Remo y la loba captura esta interacción y personifica el espíritu de Roma, fascinante, influyente y profundamente arraigado en el pasado. Así que la próxima vez que contemples las desconcertantes ruinas de Roma, te maravilles de su grandeza o rastrees su convincente historia, recuerda los humildes comienzos, basados en una historia de ascendencia divina, cuidado de crianza y lucha fraternal.
Porque la magnificencia de Roma no está simplemente en sus monumentos atemporales, logros monumentales o destreza militar. Su verdadera grandeza reside en su gente, sus historias y su espíritu perdurable. Y Roma, como imaginó Rómulo, se convirtió en el faro de la civilización, influyendo en el desarrollo del arte, la arquitectura, el lenguaje, el derecho, el gobierno, la religión y el corazón mismo de la sociedad. Al igual que los dos gemelos abandonados, Roma difundió su influencia a nivel mundial, alimentada por el útero divino de la historia, y continuó dando forma a la conciencia colectiva de la humanidad hasta el día de hoy con su icónica lección de fuerza, unidad, resiliencia y ambición. Mientras bajamos el telón de nuestra exploración, recordemos cuán significativas e influyentes pueden ser estas antiguas leyendas. Magníficas ciudades como Roma fueron moldeadas y moldeadas por estas historias. Es en estos cuentos donde vemos el reflejo de los valores, luchas y aspiraciones de una sociedad, pintados por las pinceladas de un pasado distante, dejándonos siempre fascinados e inspirados por el poder de contar historias. Gracias por tu apoyo. Si te gustó, suscríbete y me ayudarás a crecer.